Este estudio será el primero de muchos en el que voy a estar tocando o vamos a estar aprendiendo sobre la identidad de nuestro Dios, vale decir, de las cualidades que son solamente propiedad de Dios. Ningún otro ser puede tener estas cualidades porque son solamente cualidades divinas. Para eso vamos a tocar, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Bien, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hablando de Dios aquí, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bien. Hoy entonces vamos a hablar de la justicia divina, la justicia de Dios. Hay una diferencia muy grande entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Todo lo que el hombre haga, por muy bueno que nos parezca, está sucio, es imperfecto, porque estamos caídos. Entonces, por muy buena que sea la obra que el hombre haga, siempre va a ser imperfecta. Dios es justo, como ningún hombre puede llegar a ser justo por más que se esfuerce en serlo. Y esto lo podemos comprobar claramente si nos vamos a la historia, nos vamos al imperio de los egipcios. Recordemos que el faraón en aquel tiempo tenía tanto poder, todo el poder que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros países, donde hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Esos tres poderes que mandan sobre la nación estaban en una sola persona, que era el faraón. Era tanto el poder que este hombre tenía que incluso ellos mismos se hacían llamar dioses. Y vemos que en el tiempo en que el Señor mandó a su siervo Moisés a liberar al pueblo de Israel justamente del faraón, y empezó a mandar las distintas plagas, vemos que en una de estas oportunidades, en la propia boca del faraón, este hombre reconoce que Dios es justo. Puede llegar a reconocer la justicia de Dios, imagínate. Esto está en el libro del Éxodo, capítulo 9, verso 27. Dice así: Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Te das cuenta? El mismo hombre que se creía Dios, se creía un Dios y se creía distinto de los demás hombres, reconoce después de haber visto el poder de Dios que tanto él como su pueblo eran impíos. Ese es uno de los ejemplos que uno puede ver en la palabra de Dios, donde se refleja la justicia divina, la justicia inherente de Dios y única de Dios, por cierto. Ahora, antes de ver la justicia divina, revisemos un poquito la justicia humana. Pues todos en una o más oportunidades de nuestra vida hemos deseado, ya sea para nosotros mismos o para un prójimo, la justicia. Tenemos en todos nuestros países del planeta
justicia humana. Y esta está fijada por el Estado constituido según la legislación que rige en cada país. Todo esto según su constitución política vigente. Ciertos delitos, por ejemplo, son delitos en todos los países del mundo, pero con condenas que difieren de un país a otro, como el asesinato, por ejemplo, de una persona recibe una condena de 15 años a cadena perpetua en los Estados Unidos, pero ese mismo delito en Chile, por ejemplo, recibe solamente 3 años y un día. ¿Mm? En otro tipo de delito, como llevar, por ejemplo, en el cuerpo una bolsa con 500 gramos de marihuana, en Estados Unidos recibe una pena de meses de cárcel o un año, pero en Turquía ese mismo delito recibe de 10 a 20 años de cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una diferencia entre país y país, entre legislación y legislación, según las costumbres de cada uno de los países, en lo que refiere a la justicia que el hombre pone sobre sí mismo. Esto sucede por la diferencia de vida que existe en cada país. Para algunos ciertos delitos son más graves que para otros. Cada país tiene sus jueces y estos deben tener una vida moral buena. Y por supuesto, no deben tener delitos cometidos durante su vida. Si los tuvieran, no serían elegidos como jueces. Y su trabajo como jueces es revisado permanentemente. Ahora, en ocasiones en que el juez recibe a un pariente al que tiene que juzgar, ese juez se declara incompetente. No porque no pueda hacer su trabajo, sino porque los demás pueden decir o pensar que el juez se dejó llevar por el parentesco. ¿Te das cuenta? Entonces, para probar que hay una transparencia, para hacer lo más justo posible, pero por todos los requisitos o formas que el hombre implante para hacer justicia, para crear justicia, para juzgar a, a las personas de un país, y que esta justicia sea realmente justa, igual existen no muy pocos, sino que muchas personas que son inocentes y están en la cárcel. Porque la justicia del hombre no es justa. Pero Dios es perfecto, por lo que su justicia es justa y sin lugar a duda. Hermano, usted no se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué Dios condenó a Luzbel y sus ángeles rebeldes al infierno, pero al hombre le dio la oportunidad de ser salvo por medio del sacrificio de Jesús? ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Dios es justo. Adán y Eva no vieron el tercer cielo, ni a los ángeles, no tenían conocimiento de la santidad de Dios fuera del huerto. Pero Luzbel y sus ángeles estaban todos los días en la presencia de Dios. Le adoraban cada día por miles y miles de siglos. No sabemos por cuánto tiempo en general. De hecho, la misma palabra de Dios nos habla un poquito sobre Luzbel cuando él estaba en el cielo adorando a Dios. En el libro del Ezequiel, el capítulo 28, el verso 13 y 14, dice, hablando de Luzbel, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Te das cuenta? Entonces, Luzbel estaba siempre en la presencia de Dios, al ladito de él. Si él se encargaba de adorar al Señor, entonces
Hay una diferencia, ¿te das cuenta ahí? Entre Adán y Eva y Luzbel. No hay duda que Luzbel conocía mucho más a Dios que Adán y Eva, que estaban recién prácticamente algunos años de creación nomás, de vida, mientras que Luzbel había sido creado hace quizás cuántos miles de años. Y además Luzbel tenía conocimiento de miles de lenguajes y poderes y maravillas que Adán y Eva no tenían. Por este motivo fue condenado al infierno y a sus seguidores de igual forma, pues ellos decidieron seguir a Luzbel libremente. Esto después de un montón de años viviendo en el mismo cielo sin saber lo que es el dolor, la enfermedad, la injusticia y nada de lo que nosotros vivimos diariamente. Pero ellos prefirieron las tinieblas. Hermanos, los ángeles no son robots. Ellos están con Dios porque quieren adorarle y vivir con Él. De igual forma, los ángeles caídos quieren estar con Satanás y vivir con Él. Por cuanto Dios es justo, les dio lo que ellos quieren, pero sin dejar de mostrarle lo bueno y lo santo. ¿Te das cuenta? Esa es la forma que tiene Dios de actuar. Cuando Adán y su esposa pecaron, Dios tuvo que respetar su ley divina. Y su ley divina nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es claro. Entonces, como la paga del pecado es la muerte, desde ese momento Adán y su esposa estaban muertos espiritualmente. Ya no tenían la bendición de poder estar en la presencia de Dios por haber caído en la transgresión, por haber caído en pecado. Y no olvidemos que Dios no tiene comunión con el pecado, así que hay una separación. Aparte de eso, entró en el planeta la muerte física del cuerpo, la que hasta entonces no existía porque Adán y Eva fueron creados para no morir. Cada descendiente de Adán y Eva nacen imperfectos. Por eso que lo bueno en nosotros dura hasta que dejamos de ser niños, pues en esa edad comenzamos a practicar el pecado o la injusticia, como la mentira, como el egoísmo, como las palabras groseras y los malos pensamientos, por nombrar algunos de nuestros delitos y pecados. Bien, entonces, cada persona está prácticamente condenada a pecar, pues el pecado se ha hecho intrínseco al ser humano desde Adán y Eva. Por eso morimos en espíritu, espiritualmente, aunque estemos vivos, y después cuando nos toca que este cuerpo muera. Este es el motivo por el que estamos alejados y separados de Dios por el pecado. La palabra de Dios, la ley de Dios, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios, que es amor y lleno de misericordia, le dio al ser humano la forma de restablecer al hombre delante de Dios. Pero todo esto a su debido tiempo y conforme y según los planes que Dios ha estipulado. Un plan que, por cierto, es perfecto. Por eso Dios, aparte de crear el infierno en el centro de la tierra para el diablo y sus ángeles, en ese lugar, en el Seol, en el centro de la tierra, puso el infierno. Pero también en ese mismo lugar puso el paraíso, o al que también se le llama el seno de Abraham. En este seno de Abraham es para llevar a ese lugar a Adán y a Eva y a todos los descendientes que fueran muriendo y que hayan sido servidores del Dios Altísimo. Pues ellos no podían ingresar al cielo por el pecado.
Y todos sabemos que el pecado se quita con la sangre de Jesús, el Cristo, hecho hombre. Y en ese momento, Cristo aún no se había encarnado. Entonces tenían que esperar. No podían hacerlo en el cielo, por lo cual tenían que hacerlo en la tierra. Tampoco podían hacerlo sobre la tierra porque estamos viviendo nosotros. Tendrían que hacerlo ahí al lado del infierno. Durante todo ese tiempo, las personas que siguieron a Dios, esto es, vivir sus vidas conforme a la ley divina, al morir sus cuerpos fueron llevados al seno de Abraham, que está en el centro de la tierra a un lado del infierno. Y los rebeldes, que no les interesó Dios, fueron llevados al infierno, como lo dice claramente el libro de los Salmos en el capítulo 9, verso 17, donde dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidaron de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no llevó a sus seguidores como Abraham, Moisés, Isaac al cielo? Porque Dios es justo y Él no pasa a llevar su justicia, más bien la cumple. Como el hombre peca, tiene que morir, pero Dios le regala la salvación, y esto lo hace sin dejar de cumplir su justicia divina, que ya hemos visto que en el libro de Romanos capítulo 6, en el verso 23, donde dice que la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros merecemos morir por nuestro pecado. Y cuando habla de morir se refiere a morir e irnos al infierno. Para que esto no ocurra, Dios creó un plan y nos da la salvación, nos regala la salvación, porque nosotros no podemos hacer nada para poder ganarla. Él nos regala la salvación en Cristo Jesús. ¿Mm? ¿Por qué motivo en Cristo Jesús? Porque Él murió en nuestro lugar. Jesús voluntariamente murió en nuestro lugar. Jesús tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre sí mismo y pagó con su muerte por ellos, cumpliendo así la ley divina. Dios descargó sobre Jesucristo toda su ira por el pecado que Jesús tomó sobre sí. ¿Te das cuenta? Jesús sufrió todo el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y su sangre, la sangre de Jesús, nos limpió nuestros pecados. No solo nos los limpió, sino que los quitó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Dios es justo y por supuesto respeta su justicia. De otro modo ya no sería justo. Ahora, y Dios demostró la injusticia y maldad de Luzbel. ¿Cómo la demostró? Pues Cristo, viviendo en un cuerpo humano igual al nuestro, por aproximadamente 33 años, y no cometió pecado. Mientras que Luzbel, sin tener un cuerpo débil como nosotros, pecó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta tú cómo va mostrando Dios la justicia y la injusticia? Por esto, cuando los perdidos llegan al infierno y estando ahí en el infierno se arrepienten, ya no son perdonados. Porque sería injusto. Porque ellos, aquí en la tierra, recibieron la misma oportunidad que los que se salvaron. Pero ellos escogieron vivir en delitos y pecados sin respetar la ley de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Entonces, la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron amar más las tinieblas y no quieren ir a la luz. Por eso es que la gente no se quiere convertir, no quiere dejar de practicar lo que a ellos les gusta, que está en las tinieblas, porque al recibir al Señor tienen que dejar las tinieblas y no quieren dejarlas. Tenemos en la Biblia varios
pasajes que podemos utilizar como para demostrar la justicia de Dios. Y vamos a usar uno de ellos sobre Noé. La fe de Noé condenó al mundo antiguo, porque Noé vivió su vida en obediencia a Dios, es decir, vivió como Dios quiere que el ser humano viva, y predicó al mundo lo que venía sobre la tierra, pero nadie le creyó. Solo las yernas de Noé le creyeron, que fueron advertidas seguramente por la enseñanza de sus maridos, los hijos de Noé. Entonces tenemos que la Biblia lo dice claramente. Por la fe de Noé, Noé condenó al mundo de su tiempo. Hebreo 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Te das cuenta? La fe de Noé condenó al mundo antiguo porque Dios es justo. Noé no tenía nada de especial. Era igual que el resto de la gente del mundo. Además, estaba expuesto a los mismos demonios, a los mismos sufrimientos y a los mismos problemas que el resto del mundo. Y por supuesto, recibió la misma oportunidad para ser salvo. Pero el mundo antiguo prefirió vivir en los placeres temporales del pecado. Por eso que Noé, con su fe en el Señor, condenó a todo el mundo de aquel entonces. Tenemos otro ejemplo. Tenemos que más tarde algo parecido aconteció también con aquel siervo llamado Lot. Lot condenó a Sodoma y a Gomorra por su fe también. Ahora, por su forma de vida apegada a Dios, aunque no se ganó a sus yernos. Y sus hijas tal vez no tenían el conocimiento de la palabra de Dios como deberían haberlo tenido. Pero vemos que la esposa de Lot vivía su vida según su esposo. Pero en su corazón ella deseaba la forma de vida de Sodoma y las comodidades que ella tenía en aquella ciudad. Ahora, sea lo uno o lo otro, Dios le dio una oportunidad para ser salva. Solo tenía que hacer algo. ¿Qué es lo que era? Obedecer. ¿Obedecer qué? La orden que se le estaba dando en aquel momento. No mirar hacia atrás. Esto nos recuerda a nosotros mismos, para nuestro tiempo, que la salvación es personal. Nadie puede salvar a otra persona, aunque podamos interceder por otro y pedir más oportunidades para esa persona o más tiempo para un conocido o un familiar, como en el caso que yo pienso, en el caso entre Lot y su esposa. Pues yo creo que fue así, aunque la Biblia no lo dice. Yo creo que la esposa de Lot realmente no estaba convertida al Dios vivo y verdadero. Ella vivía, como dije anteriormente, según su esposo, o sea, según lo que su esposo creía, haciendo la voluntad de su esposo, que era adorar, pero en el corazón de ella misma no creía realmente en Dios o no lo quería realmente como debería creerlo. Por eso que se perdió. Ahora, un caso muy, pero muy claro de la justicia de Dios, y esto es más claro que el agua, es sobre los dos ladrones que fueron crucificados a los lados de Jesús, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Ellos estaban recibiendo su condena por sus delitos y pecados. En aquel entonces, a los delincuentes ya que no tenían ninguna oportunidad de ser reinsertados en la sociedad de aquel entonces, simplemente se les condenaba a muerte y se les condenaba justamente a ser crucificados. Y justamente en eso estaban estos dos, los dos eran ladrones, y, y estaban ahí recibiendo lo que la ley había mandado que se hiciera con ellos.
Y los dos sabían de la predicación que Jesús había hecho. Los dos sabían seguramente de los milagros hechos por Jesús. Es lo que está seguro porque la Biblia lo refleja, según lo que dice uno de los ladrones. Ellos estaban seguros de la forma de vida de Jesús. Esto lo podemos ver por las palabras del ladrón que fue salvo. Si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 23, del verso 40 al verso 43, tenemos, dice, respondiendo el otro, reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Entonces el ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Vemos aquí cómo uno de los ladrones interrumpe al anterior ladrón que está al otro lado, que estaba injuriando y riéndose de Jesús, y le dice y reconoce este ladrón que ellos están ahí porque se ganaron ese castigo por sus hechos injustos e ilegales. Ellos merecen estar ahí. Y después dice, hablando de Jesús, que él no había hecho nada malo. ¿Te das cuenta? Entonces está reconociendo que Jesús vivió libre de pecado. Y el otro que había estado injuriándolo se quedó callado. Y todos sabemos que cuando una persona calla, cuando uno está diciendo algo, es porque esa persona está reconociendo que lo que tú estás diciendo es cierto. O sea, si tenga usted por seguro, hermano, si aquel ladrón estaba injuriando a Jesús y este otro va y le dice que Jesús no había hecho nada malo, si Jesús hubiese hecho una cosa mala, el otro había abierto la boca y había dicho lo malo que Jesús habría hecho, pero este se quedó callado porque no había nada. Así que podemos ver en este texto que el ladrón reconoció la vida de Jesús. Los dos eran delincuentes, sin remedio, pero Dios, en su bendita misericordia, les hizo llegar por medio de su Hijo unigénito, Jesús, la oportunidad de ser salvo y no perderse e ir al infierno. Pero vemos que solo uno de ellos se arrepintió y creyó en Jesús, y hoy está en el cielo. Estos dos hombres, estos dos ladrones, son como la representación de la humanidad dividida en dos tipos de personas. Uno opuesto completamente al otro tipo de personas. Y cada uno de estos dos tipos de personas reciben la misma oportunidad por igual. Pero cada uno responde de forma opuesta. Jesús estaba en ese momento crucificado. Había sido víctima de tortura a latigazo. Se habían reído de él, le habían dado de puñetazo en el rostro. Estaba en agonía y de ningún modo cayó en hacer ostentación de su poder. No hizo milagros en ese momento, solo estaban los hechos de su vida justa y libre de pecado que él había vivido durante la tierra, el momento en que él había estado sobre la tierra, aproximadamente 33 años. La que recordó uno de los mismos ladrones. Y vemos que el segundo, como dije anteriormente, el segundo ladrón no puso objeción a las afirmaciones de su colega delincuente. ¿Ves tú cómo la justicia está en acción en ese momento? Esa es la justicia de Dios, que está en acción. Y es justa. Esa misma justicia que Dios nos ofrece a nosotros
Pero por supuesto que no va a faltar el hombre que se atreve a decir que es injusto, o se atreve a tratar a Dios de injusto. Porque dicen que es injusto que un hombre malo, pero un hombre muy malo, asesino, violador o torturador, se salve de ir al infierno mientras una ama de casa que nunca mató a nadie se vaya al infierno. Eso él dice que es injusto. Pero amigo, hermano, sería injusto si Dios no le diera la oportunidad a ese hombre. Además, ¿acaso tú te crees mejor que Dios para desechar a un hombre porque sus pecados y delitos son más grandes que los tuyos o más abundantes? No se puede. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos somos culpables de pecado. Unos más, otros menos, pero todos somos culpables. Y todos merecemos ir al infierno, por igual. En Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios da esto? Porque Dios es justo. Dios nos da sol tanto a los que obedecemos su palabra como a los que no la obedecen. Dios le da el aire. Imagínate que Dios fuera como tú quieres que sea. A los delincuentes que no le alumbre el sol. A los delincuentes que les falte el aire, que les falte el agua, que les falte esto, que les falte esto. ¿Te das cuenta? El delincuente lo primero que diría, ay, pero que tú no me diste esto, que tú no me diste esto otro, que tú no me diste este otro de acá. Por eso que yo hice mal. ¿Te das cuenta? Entonces le estás dando una justificación al impío, al malo. Pero Dios es bueno porque Dios le da el mismo sol al bueno y al malo. El mismo aire al bueno y al malo. Cuando más adelante aquel hombre esté delante de Dios, no va a poder decir nada. ¿Por qué? Porque Dios es sabio y justo. En el libro de Lucas capítulo 11, verso 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, ahí no solamente está hablando sobre las personas que estén delante, sino de toda la raza humana, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se lo pida. ¿Te das cuenta? Porque nosotros somos malos. El robo de $1.000.000 es igual que el robo de $20 para Dios. Dios, tú dices, los delincuentes están en la cárcel. Yo no soy delincuente. Pero para Dios, todos nosotros, hermanos, somos delincuentes. Y merecemos morir e ir al infierno. Porque la ley de Dios dice que todos los delincuentes o pecadores no merecemos vivir en la presencia de Dios y que merecemos morir. Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23, donde dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Existe un único requisito para poder condenar a un ser humano al infierno, para que un ser humano pueda condenar a otro ser humano al infierno. Y ese requisito es ser sin pecado. Y nosotros sabemos que ese es Dios. Porque los ángeles tampoco tienen pecado, los ángeles de Dios. Pero ellos no condenan al hombre, porque saben que ellos no están para juzgar al hombre. Es decir, hay que estar libre de pecado para condenar a otro ser humano por pecador. Y eso está escrito. Solo recordemos cuando Jesús le responde a los judíos que llevaron
a su presencia a una mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio. La pillaron infragante y en adulterio. Y la respuesta de Jesús fue bien clara: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos que en ese grupo de gente no había ningún hipócrita, ¿eh? Pues todos tenían pecados, así que todos soltaron sus piedras y se fueron. Ahora, si Jesús hubiese dejado eso hasta ahí, esa situación, y se hubiese marchado, no habría sido justo. ¿Qué es lo que hizo Jesús para ser justo? Le dijo a la mujer: vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Porque por supuesto, si el Señor no hubiese dicho eso, nos faltaría el cara dura que dijera que Jesús avaló el adulterio, porque no quiso que condenaran a la mujer. Hoy en día tenemos generalmente muy pocos países que tienen todavía vigente la pena de muerte, a varios condenados a muerte, como por ejemplo en Estados Unidos, que hay varios estados que todavía mantienen ese castigo, y son varios los condenados a muerte que se convierten a Jesús, ahí estando prisioneros, y son salvos. Pero Dios no les quita las consecuencias de los pecados que ellos cometieron, y han tenido que ir a la silla eléctrica o a la inyección letal, y han tenido que cumplir la ley que los condenó a la muerte. Ahora, tal vez exista uno que Dios escoja para sacarlo de esa situación, o incluso de la cárcel misma, para usarlo en la evangelización. Pero Dios siempre actúa con justicia. Dios siempre es justo. Así que, hermano, cuando se pare delante de usted un hombre y diga que Dios es injusto, solo estará demostrando que no conoce a Dios y que es un ignorante. Que generalmente, si usted se fija en esa persona, es una persona que vive como se le da la regalada gana, practicando cosas que Dios ha declarado mala o pecado, sin el más mínimo de los respetos por el bendito y único Dios. Y Pamayapa tiene la cara dura, la desfachatez de venir a tratar a Dios de injusto, porque generalmente es así. A mí las veces que me ha tocado tener a personas así delante son justamente eso, y se atreven todavía a juzgar a Dios. Para estas personas yo les aconsejo un salmo muy, muy potente, un salmo muy, muy directo, el Salmo 50. Dios aquí hace una diferencia entre estas dos clases de personas, de los que le siguen y los que no le siguen. Y de los que le siguen, justamente Dios está hablando en este salmo, y que es bueno que lo hagan, que están con Él, que siguen su palabra, que le quieren, que le adoran. Y en el verso 15 del capítulo 50, Dios le dice: e invócame, a los que le siguen a Él, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Él hace con las personas que se preocupan de seguirlo a Él. Pero vemos en el Salmo 50, en el verso 16 en adelante, lo que Dios le responde a esta gente que no sigue a Dios, que no sigue sus leyes, y aún así tiene la desfachatez de hablar en contra de Dios, diciendo que Dios es injusto y que las cosas malas que pasan y que la culpa es de Dios. Fíjese usted, hermano, lo que Dios dice de esta gente. Dice Dios hablando aquí en el Salmo 50, verso 16 en adelante: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.
Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía, metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te recordaré, te reprenderé, digo, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿No les parece que es un salmo más o menos potente? Hablando Dios directamente a esta gente. Antes de encontrar esta maravilla de salmo, eh, me cuidaba mucho de poder responderle a esta gente de manera adecuada. Porque si bien es cierto, ellos tienen la desfachatez de juzgar a Dios conforme a lo que ellos creen que es la justicia, y por supuesto que están equivocados, también dentro de esa gente también pueden haber algunos que Dios vaya a hacer salvos. Entonces uno tiene que saber cómo poder responderle a estas personas. Y, y después de contar este salmo, entonces yo descanso más, me descanso sobre este salmo. Lo recuerdo, lo trato de tener siempre a mano para mostrarlo, porque no solamente me gusta decirlo, sino también me gusta si se da la oportunidad de poder mostrar para que la gente vea con sus propios ojos que está escrito en la Biblia, no son palabras mías. Entonces, yo sé que estas palabras le van a chocar a la persona que, que va a estar juzgando a Dios por las cosas malas que le han pasado en la vida a él. Pero ese shock que él va a sentir, yo sé que Dios lo va a usar para que esta persona tenga conocimiento de su palabra. Ahora veremos después lo que esa persona quiera seguir con su vida conforme a lo que está pensando, o va a tomar en cuenta lo que este salmo dice. Pero vemos que es bien claro, es bien directo. Y bien claro, dice, y al malo dijo Dios. O sea, Dios le dice al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes tú que venir a hablar de mis leyes? O sea, el que no está siguiendo a Dios no tiene ni siquiera ni la más mínima autoridad de tomar y hablar algo que diga la Biblia o, o siquiera llamar la atención de algo, ni siquiera llamarle la atención a un hermano. Porque por lo menos ese hombre imperfecto está siguiendo a Dios. A lo mejor tiene sus faltas, pero por lo menos él está siguiendo a Dios. Sin embargo, él ni siquiera se ha molestado en querer seguirla. Incluso mira lo que dice en el mismo versículo, en el Salmo 50, verso 16. Dice, como dijimos recién, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, cierto? Pero más abajo dice, ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? Nosotros sabemos aquí que se está refiriendo a la Biblia, mi pacto. Tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué tienes que tomar mi pacto en tu boca? ¿Te das cuenta? ¿Con qué cara toma la Biblia? Porque hay muchos impíos, sobre todo los impíos, que tienen un poco de conocimiento. Recordemos que los impíos son los que tienen conocimiento, los que antes eran alguna vez incluso siguieron al Señor y se volvieron atrás. Esos son los impíos. Y los pecadores son los que nunca se han convertido a Cristo. Entonces, vemos que los impíos generalmente toman ciertas partes de la Biblia para llamarle la atención a uno. Dice, pero tú eres cristiano, tú tienes que, no puedes hacer esto, no puedes decir esto, ¿cachai? Entonces, ellos te dicen, eh, eh, con la Biblia te tratan de, de llamar la atención a ti. Pero aquí Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes?
y tomar mi pacto en tu boca. O sea, están completamente eh, fuera de lugar para Dios toda esa gente que toma su palabra justamente para llamarle la atención a uno de sus hijos o al Dios mismo. ¿Por qué? Porque el malo aborrece la corrección. A la gente impía, a la gente pecadora, aborrece, no quiere la corrección de Dios en sus vidas. Eso está diciendo cuando dice, pues tú aborreces la corrección. Y después, es más, dice, y echas a tu espalda mis palabras. ¿Te das cuenta? O sea, las tiras, le das la vuelta, la espalda a los consejos de Dios, a las leyes de Dios, tú le das la espalda. No le haces caso. De hecho, haces un desdén, desprecias totalmente la palabra de Dios. Y en lugar de caminar con Dios, en lugar de seguir al Señor, ¿qué es lo que haces? Vas y corres junto con el ladrón, te juntas con los adúlteros, eres parte de ellos, metes tu boca en el mal. Entonces, te das cuenta, deja claramente desnuda a la persona que se atreve a decir que Dios es injusto. Nosotros, hermanos, tenemos que empezar por un principio, que es un principio básico. Todos los seres humanos, desde el primero hasta el último, somos malos. No existe un hombre bueno. No existe hombre que no mienta. Por eso no merecemos la salvación. No merecemos el sacrificio que Jesús hizo. Si Dios destruyera el planeta, estaría siendo justo. Pero su amor y su misericordia lo ha movido a mandar a su Hijo único al mundo, transformado en un hombre, para cumplir con su justicia y para que Jesús, el Cristo, fuera y entregara su vida voluntariamente para pagar por los pecados de cada ser humano y así poder regalarnos la salvación, aunque no lo mereciéramos. ¿Qué más justo que eso, hermano? ¿Te das cuenta? ¿Qué más justicia puede demostrarnos Dios? Ahora surgen unas preguntas. ¿Por qué no destruyó al hombre para crear un nuevo hombre? ¿Y por qué no destruyó al diablo al momento de pecar? Estas preguntas, hermano, me las hizo una persona cuando yo le compartí el Evangelio de Jesús. El Señor en ese mismo momento me movió a responder la segunda pregunta y luego la primera. Creo que fue por el orden en que ocurrieron los hechos. Y dice y la respuesta que le di fue que Dios no destruyó al diablo porque los ángeles siempre obedecieron a Dios, pero no tienen la capacidad de saber todo lo que es, eh, todo lo que va a ocurrir. Esa solamente es una capacidad que tiene Dios. Los ángeles no tienen esa capacidad de saber lo que va a pasar antes de que pase. Puesto que solamente Dios es el que puede hacer eso, y vemos que una tercera parte de los ángeles se perdieron, que se fueron con Luzbel, y Dios dejó que todo esto ocurriera, que todo esto pasara, para mostrarle a sus ángeles, sus ángeles que están con Él en el cielo, las consecuencias que tiene la desobediencia a Dios. Lo que pasó con el hombre después de que desobedeciera a Dios y todo el sufrimiento y degeneración que se apoderan del ser humano, la maldad y cómo nos convertimos en unos esclavos del diablo, sin la menor posibilidad de salvarnos por sí mismos. Si Dios no saliera en ayuda del hombre, la humanidad entera se convertiría en esclavo del maligno, tal cual como los ángeles caídos. Cuando el plan de Dios
se cumpla, con la humanidad se complete tanto los ángeles de Dios como los seres humanos, tendremos más que claro sobre lo malo de vivir en desobediencia a la voluntad de Dios, sobre todo sus consecuencias, porque los humanos las sufrieron en carne viva y los ángeles fueron testigos de ese sufrimiento. De esta forma Dios, en plena justicia, edifica tanto a los ángeles y a los seres humanos. ¿Te das cuenta de qué manera Dios va actuando? Entonces podríamos decir que gloria a Dios por su justicia y por su misericordia y su inmenso amor, ¿cierto? Podemos estar seguros que cada ser humano que está hoy en el infierno merece estar en ese lugar, y los que están en el cielo no merecen estar en el cielo, están en ese lugar por la grande misericordia de Dios y su justicia. Bendito sea su nombre. Ahora, es importante estar en pleno conocimiento de la justicia de Dios. Y es importante saber que el ser humano no merece la salvación y que solamente la tiene por la misericordia de Dios y la justicia que es inherente en Él, que es justicia única. En pocas palabras, los seres humanos no tenemos derecho ni a pedir o exigir algo a Dios, y menos atrevernos a juzgar al único ser bueno y justo y bendito por los siglos de los siglos, porque nosotros somos malos y Dios es justo, y la justicia de Dios es justa, limpia y pura. Espero, hermano, seguir estudiando las cualidades divinas de nuestro Señor y Salvador. Esa es la idea de esta serie de estudios de conocer a nuestro Dios. Esa es la motivación de mi predicar. Nos estamos viendo, hermano, en otra oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente, y no se olviden de estudiar su palabra y de hablar con tu Dios cada día de tu vida.